¿Podemos confiar en lo que vemos y oímos, o nos estamos dejando engañar por ilusiones cuidadosamente construidas? Mientras los líderes del mundo pronuncian discursos pulidos y los titulares capturan nuestra atención, intereses invisibles mueven los hilos tras bambalinas. Hoy, la información, las leyes y la tecnología parecen responder a agendas ocultas, y el costo de ignorarlo podría ser mucho más alto de lo que imaginamos. A lo largo de la historia, la humanidad ha oscilado entre la confianza ciega en las autoridades y una desconfianza profunda, alimentada por traiciones y manipulaciones. En la antigua Roma, por ejemplo, Julio César supo explotar la información a su favor, usando rumores para debilitar a sus adversarios y justificar sus campañas. El famoso incendio de Roma bajo Nerón fue atribuido, a través de la desinformación, a los cristianos, creando un relato oficial que costó miles de vidas inocentes. ¿No estamos viendo hoy, bajo otras formas y tecnologías, los mismos patrones? En Asia, un escándalo monumental amenaza con sacudir los cimientos de la industria automotriz global. El caso de vehículos eléctricos con baterías defectuosas y sistemas de control manipulados recuerda al escándalo del Dieselgate en Europa, cuando Volkswagen admitió haber instalado software para falsear pruebas de emisiones. Aquella crisis, que costó más de 30.000 millones de euros en multas y compensaciones, alteró para siempre la percepción sobre la fiabilidad de los gigantes automotrices. Ahora, en China y Japón, investigaciones periodísticas han destapado que varias marcas falsificaron datos de seguridad, poniendo en riesgo a millones de conductores. Las repercusiones podrían sentirse en cada ciudad, en cada fábrica y en cada familia que depende de este sector. El efecto dominó amenaza con la pérdida de cientos de miles de empleos y la quiebra de proveedores que, a menudo, son pequeñas empresas familiares con décadas de historia. Pero las sombras no se detienen en el comercio. En Europa, cientos de miles de personas desafían en las calles restricciones cada vez más severas y la descarada doble moral de quienes gobiernan. Las protestas actuales en Francia contra la reforma de las pensiones evocan el Mayo francés de 1968, cuando millones de franceses paralizaron el país para exigir una sociedad más justa. En Alemania, la resistencia a los nuevos recortes en subsidios energéticos ha llevado a enfrentamientos directos entre la policía y manifestantes, que denuncian que los sacrificios siempre recaen sobre los mismos, mientras las élites políticas parecen vivir en una realidad paralela. Al margen del radar internacional, un golpe de estado repentino sacude Madagascar. Los ecos coloniales resurgen, recordándonos que la historia nunca desaparece del todo y que las heridas del pasado pueden reabrirse en cualquier momento. En África, la sombra del colonialismo sigue presente. La intervención militar francesa en Malí en 2013, bajo el pretexto de combatir el terrorismo, terminó por fortalecer el sentimiento anticolonial y abrir la puerta a nuevas alianzas con potencias como Rusia y China. Madagascar, por su parte, ha sido escenario de repetidos golpes desde su independencia, y la reciente evacuación presidencial en un avión militar francés revive los traumas de la tutela extranjera, recordando a todos que los antiguos lazos de dependencia no han sido cortados del todo. Sin embargo, ningún escenario revela de forma tan cruda las contradicciones y manipulaciones de nuestro tiempo como Gaza. Investigaciones recientes apuntan a que algunas de las imágenes más impactantes de túneles bajo hospitales y escuelas podrían haber sido fabricadas, diseñadas para justificar operaciones militares devastadoras. Surge una pregunta inquietante. ¿Cuánta violencia se ha legitimado gracias a montajes convertidos en verdad oficial? En la guerra de Vietnam, el caso de la masacre de My Lai se intentó ocultar mediante la manipulación de reportes oficiales, hasta que periodistas filtraron las imágenes y pusieron en evidencia la brutalidad de las acciones. Hoy, la tecnología hace aún más fácil crear y difundir imágenes manipuladas, lo que multiplica el riesgo de que la opinión pública sea arrastrada por narrativas falsas. Detrás de cada noticia, hay seres humanos. Decenas de miles de civiles han perdido la vida en Gaza solo en el último año. La mayoría son mujeres,
niños y ancianos. La magnitud de la tragedia obliga a cuestionar: ¿quién asumirá realmente la reconstrucción? ¿Por qué se exige a unos países lo que se perdona a otros? La política internacional parece regirse por dobles estándares, donde la justicia se convierte en moneda de cambio entre potencias y aliados. Ejemplos sobran. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue obligada a pagar reparaciones masivas por los daños causados, mientras que Estados Unidos impulsaba el Plan Marshall para reconstruir Europa Occidental. Sin embargo, en conflictos recientes como la Guerra de Irak, la responsabilidad por la reconstrucción recayó en gran medida sobre la población local, mientras las potencias ocupantes se desentendían poco a poco. En el caso de Gaza, la Unión Europea exige a Rusia que pague por los daños en Ucrania, pero rehúye responder si Israel debe asumir un compromiso similar. Esta doble moral debilita la credibilidad de las instituciones internacionales y alimenta la desconfianza de los ciudadanos. Aceptar la información superficialmente nos expone a perder la capacidad de exigir transparencia y justicia. Peor aún, nos transforma en piezas de un tablero de poder donde la manipulación puede costar vidas, futuros y libertades. ¿Estamos dispuestos a seguir siendo espectadores pasivos ante esta realidad? En medio de esta niebla de información y desconfianza, la urgencia por entender lo que realmente ocurre nunca ha sido mayor. ¿Quién se beneficia del caos y la confusión? ¿Y qué podemos hacer para no quedar atrapados en sus redes? De Israel y Gaza a China y Estados Unidos, la diplomacia, la propaganda y la economía giran en una danza cada vez más peligrosa. El mundo es hoy un tablero movedizo, donde la verdad se deforma según los intereses de quienes la narran, y las certezas se desmoronan ante nuestros propios ojos. En el epicentro del conflicto, la relación entre Israel y Estados Unidos deja claro que, muchas veces, las amistades personales pesan más que los protocolos oficiales. El primer ministro israelí califica al presidente estadounidense como su mayor aliado en la historia de Israel. Este gesto simbólico deja en segundo plano tensiones previas y apuesta por una diplomacia informal, donde los afectos cuentan más que las reglas. Un ejemplo similar se vio en la relación entre Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. La sintonía personal entre ambos facilitó acuerdos clave para la derrota del eje, incluso cuando los intereses nacionales no siempre coincidían. Mientras los líderes se elogian en público, emergen acusaciones inquietantes de manipulación mediática. Investigaciones en Europa apuntan a que ciertos videos que muestran túneles bajo hospitales y escuelas en Gaza podrían haber sido fabricados digitalmente. Estas imágenes, según los reportes, sirvieron para justificar ataques en zonas densamente pobladas, usando la tecnología como arma narrativa y sembrando dudas sobre la versión oficial. La historia reciente está plagada de ejemplos similares. Durante la Guerra de Kosovo, imágenes manipuladas de ataques aéreos circularon ampliamente, generando reacciones inmediatas en la opinión pública y condicionando la respuesta internacional. La tragedia toma cuerpo en cifras escalofriantes. Desde el inicio de la guerra en Gaza, más de 67.000 personas han muerto, la mayoría civiles, mujeres, niños y ancianos. Sin embargo, la falta de claridad sobre las verdaderas responsabilidades y la proliferación de relatos opuestos nublan la comprensión de la masacre y postergan la justicia real. En conflictos como el de Siria, la multiplicidad de fuentes y versiones ha dificultado aún más establecer la verdad y asignar responsabilidades, lo que prolonga la impunidad y el sufrimiento de las víctimas. En la Unión Europea, el silencio y la evasión ante preguntas incómodas se hacen costumbre. En un reciente encuentro en Bruselas, una portavoz europea evitó responder si Israel debería costear la reconstrucción de Gaza, mientras que la misma Unión exige a Rusia pagar por los daños de la guerra en Ucrania. Quedan al descubierto las dobles morales y el uso selectivo de la justicia internacional, alimentando la desconfianza en el sistema. Esta situación recuerda a la actitud de las potencias europeas ante la Guerra Civil Española. Mientras algunas imponían embargos a ambos bandos, otras intervenían según sus intereses, contribuyendo a la prolongación y agravamiento del conflicto.
En Georgia, la represión de las protestas adquiere un carácter todavía más duro. Nuevas leyes draconianas criminalizan la simple participación en manifestaciones no autorizadas. El riesgo de ser encarcelado por 60 días o de enfrentar cargos penales por reincidir es una amenaza concreta. Críticos denuncian que este es un ataque directo contra los derechos fundamentales, mientras el gobierno justifica la represión en nombre del orden público. Este tipo de medidas han sido vistas antes. Durante los años 70, la dictadura chilena impuso penas severas para quienes se reunieran en espacios públicos sin permiso, con el objetivo de sofocar la disidencia y mantener el control social. La historia demuestra que tales leyes rara vez consiguen estabilidad a largo plazo, sino que suelen aumentar el resentimiento y la polarización. En Madagascar, un reciente golpe de Estado reaviva los fantasmas coloniales tras la evacuación presidencial en un avión militar francés. Las viejas dinámicas de poder internacional resurgen. Cuando la inestabilidad golpea, las antiguas potencias intervienen, repitiendo capítulos oscuros de la historia bajo nuevos pretextos. En la década de los 60, Francia intervino militarmente en varias excolonias africanas, alegando razones humanitarias o de seguridad, pero a menudo buscando proteger intereses económicos estratégicos. El caso de Madagascar ilustra cómo la geopolítica contemporánea sigue anclada en patrones del pasado. En todos estos escenarios, el mayor peligro es perder el sentido crítico ante relatos presentados como verdades absolutas. Si aceptamos sin cuestionar, corremos el riesgo de sacrificar libertades civiles, derechos básicos y la vida de los más indefensos. La manipulación de la información no solo ocurre en la política internacional. Pronto veremos cómo estas mismas dinámicas se filtran en la vida cotidiana, afectando la opinión pública y las decisiones personales. ¿Quién gana realmente cuando los mercados se hunden y las leyes se retuercen a favor de intereses invisibles? Hoy las luchas de poder no solo se dirimen en los despachos de gobierno, sino que se filtran en la rutina. Cada móvil, cada coche, cada compra corriente se convierte en un campo de batalla silencioso. Pensemos en el escándalo de Cambridge Analytica. Millones de personas vieron sus datos personales utilizados sin su consentimiento para influir en elecciones y decisiones de consumo. Lo que parecía una simple red social resultó ser una herramienta de manipulación a gran escala. Pensemos en Xiaomi, la marca china que prometió hacer la tecnología accesible. Lo que empezó como una revolución de calidad y precio terminó en un laberinto de sospechas. Acusaciones de espionaje, puertas traseras y bloqueos en Occidente convirtieron el sueño digital en una pesadilla geopolítica. El usuario queda atrapado entre el atractivo del precio, la promesa de calidad y la inquietud por su privacidad y seguridad. Este dilema afecta a millones de personas en todo el mundo. Comprar tecnología económica, pero arriesgar la privacidad, o pagar más por marcas que prometen mayor seguridad, aunque no siempre lo cumplan. La industria automotriz tampoco escapa. Escándalos de manipulación de datos y denuncias de competencia desleal han puesto bajo la lupa tanto a gigantes chinos como europeos. La presión sobre la tecnología china crece, mientras Occidente justifica sus sanciones en la seguridad nacional, aunque a menudo se trate más de relatos que de pruebas sólidas. ¿Se trata de proteger a los ciudadanos o de blindar intereses económicos propios? En la década de los 80, las restricciones a los autos japoneses en Estados Unidos se justificaron por motivos similares, aunque más tarde se vio que el verdadero objetivo era proteger la industria local. En Estados Unidos, el tráfico de influencias se disfraza de meritocracia. Apellidos ilustres y redes familiares deciden quién accede al poder real, mientras la ciudadanía aplaude una competencia que ya tiene dueño de antemano. Cada nombramiento heredado erosiona el mito del sueño americano y alimenta el desencanto, ampliando la brecha entre los ciudadanos y las instituciones. El caso de la familia Kennedy, con varios miembros ocupando cargos clave a lo largo de décadas, ejemplifica cómo ciertas élites perpetúan su control bajo la apariencia de competencia abierta. Las restricciones y sanciones contra productos chinos, justificadas bajo el pretexto de la seguridad nacional,
despliegan efectos colaterales inmediatos. China responde acelerando la innovación y reforzando su cadena interna, mientras empresas globales reconfiguran rutas y alianzas en un tablero volátil. Los consumidores, sin saberlo, asumen precios más altos y menos variedad, víctimas de una guerra comercial donde la transparencia se desvanece. En los años 40, el embargo estadounidense al petróleo japonés fue un factor clave que precipitó el ataque a Pearl Harbor, demostrando cómo las sanciones pueden tener consecuencias imprevisibles y peligrosas. La economía de la guerra se convierte en regla. Sanciones a Rusia y Venezuela han redibujado el mapa global de energía y materias primas. Petróleo, minerales y hasta alimentos cambian de manos, generando nuevas alianzas y tensiones. Mercados polarizados obligan a países enteros a ser simples peones en negociaciones que nunca controlan. El coste real lo asume la población, que enfrenta inflación, desempleo y recortes, mientras los grandes jugadores ajustan sus estrategias. Ejemplos históricos abundan. Durante la crisis del petróleo de 1973, las decisiones de unos pocos productores alteraron la vida cotidiana de millones de personas, desde el precio del pan hasta el acceso a la gasolina. Incluso el turismo, antes símbolo de libertad o evasión, se ha vuelto un terreno de disputa. Viajar se encarece por la inflación, la inestabilidad y los controles fronterizos. Cada elección sobre dónde gastar se convierte en un dilema moral: sostener economías frágiles o perpetuar modelos injustos. Los altos precios dejan fuera a millones y redefinen quién puede soñar con conocer el mundo y quién solo puede observarlo desde lejos. Tras los atentados del 11 de septiembre, las restricciones de seguridad en aeropuertos cambiaron la forma de viajar, haciendo del turismo una experiencia más exclusiva y menos accesible para muchos. El mayor riesgo es olvidar cómo estas tensiones reescriben nuestros derechos, nuestra confianza y las opciones de futuro. La audiencia queda expuesta a perder dinero, oportunidades y hasta la fe en las tecnologías que ya forman parte de su vida, mientras los sistemas de control se vuelven más invisibles y sofisticados. Nada de esto ocurre por accidente. Cada movimiento es calculado. Cada crisis tiene beneficiarios ocultos. ¿Qué fuerzas operan tras bambalinas mientras la mayoría sigue mirando hacia otro lado? ¿Estamos condenados a tropezar con las mismas piedras, o hay margen para romper el ciclo? La pregunta retumba mientras el presente evoca sombras del pasado, solo que con nuevos actores y reglas que se escriben en tiempo real. Pensemos en la caída del muro de Berlín. Durante décadas, las potencias se resignaron a la división de Europa, hasta que una combinación de presión ciudadana, errores políticos y movimientos sociales imprevisibles abrió la puerta al cambio. Ningún sistema es eterno, pero su transformación depende de la capacidad de las personas para identificar patrones y actuar en consecuencia. Consideremos una paradoja frecuente en los titulares: el efecto boomerang de las sanciones internacionales. Lo que pretende castigar a un país termina, una y otra vez, dañando principalmente a su población civil e incluso fortaleciendo a rivales globales o actores internos inesperados. Mientras los poderosos ensayan jugadas de ajedrez económico, millones sufren inflación, escasez o aislamiento digital. Recientes episodios en Europa del Este, África y América Latina muestran cómo los embargos engendran mercados paralelos, intermediarios oportunistas y alianzas insólitas. En Cuba, el embargo estadounidense impulsó la creación de una economía informal que, lejos de debilitar al régimen, fortaleció su capacidad de adaptación y resistencia. Esto nos lleva a una tendencia inesperada. Varios países africanos y latinoamericanos están reescribiendo su política exterior. Cansados de ser simples espectadores, ahora negocian en varios frentes, buscan inversión y tecnología en Asia y redefinen su vínculo con Occidente. Lo que emerge es una rediplomacia veloz, contratos mineros con China, pactos energéticos con Rusia y la irrupción de Turquía o la India en sectores estratégicos. Cada acuerdo es una oportunidad, pero también un riesgo de dependencia o de ruptura con antiguos aliados. En los años 50,
Egipto nacionalizó el Canal de Suez para controlar su destino económico, enfrentando presiones internacionales pero sentando un precedente de soberanía nacional en el mundo en desarrollo. En el plano interno, surgen políticas radicales en salud pública. Por ejemplo, algunos gobiernos han propuesto prohibir la venta de refrescos y bebidas azucaradas a menores de edad, desatando debates sobre libertad individual frente a interés colectivo. Mientras parte de la sociedad aplaude la idea como barrera ante la epidemia de enfermedades metabólicas, otros la ven como paternalismo difícil de aplicar, sobre todo en zonas rurales o comunidades con fuerte tradición de consumo. A mediano plazo, las restricciones podrían transformar hábitos, alimentar mercados clandestinos o, inesperadamente, impulsar marcas alternativas. La experiencia con la prohibición del tabaco en espacios públicos en Francia demostró que, aunque la resistencia inicial fue fuerte, con el tiempo, la medida cambió la cultura social y mejoró la salud pública. Europa enfrenta su propio vaivén. Cierres de fábricas centenarias y aperturas de startups tecnológicas redibujan el mapa económico. Esta reconfiguración genera incertidumbre laboral y social, con regiones que pasan del pleno empleo al desempleo casi crónico en pocos meses. A la vez, la digitalización forzada crea polos de innovación, aunque la brecha territorial y la desigualdad se agravan, y los gobiernos batallan por adaptar la legislación. Países como Estonia han apostado por la digitalización total de sus servicios públicos, mientras regiones industriales de Italia o España luchan por evitar el abandono y la migración de sus jóvenes. Incluso el deporte, refugio histórico de neutralidad, se ha vuelto campo de batalla política. Desde boicots diplomáticos en Juegos Olímpicos hasta campañas identitarias en ligas de fútbol, la cancha es ahora escenario de disputas simbólicas. Las discusiones sobre raza, género y nacionalidad se mezclan con intereses comerciales y presiones políticas, cuestionando si el deporte podrá seguir siendo espacio de integración o si profundizará la fragmentación social. El Mundial de Fútbol de Qatar fue ejemplo de esta tensión. Mientras algunos países denunciaban las condiciones laborales y los derechos humanos en el país anfitrión, otros optaron por el pragmatismo y la oportunidad comercial. La migración global tampoco escapa a la transformación. Los flujos humanos se reinventan frente a visados más restrictivos, tasas inalcanzables y controles fronterizos que desafían hasta a quienes huyen por necesidad. Países receptores endurecen requisitos, mientras surgen rutas alternativas y redes de apoyo informales. El resultado es una migración menos visible, más costosa y peligrosa, sobre todo para mujeres y niños. En la frontera entre México y Estados Unidos, las políticas de tolerancia cero han llevado a una proliferación de pasos clandestinos y a un aumento de las tragedias humanas, recordando que las barreras físicas rara vez resuelven los problemas de fondo. El mayor riesgo es caer en el cinismo, resignarnos a la fragmentación y aceptar la creciente desigualdad internacional como algo inevitable. Pero aún existe una ventana: reconocer los patrones, aprender de errores y adaptar las políticas antes de que la historia se repita con consecuencias más graves. La pregunta sigue en pie. ¿Seremos capaces de cambiar el rumbo o quedaremos atrapados en una reacción perpetuamente tardía? Pero incluso las respuestas más urgentes no alcanzan si ignoramos cómo estos cambios afectan nuestra percepción de la verdad. El próximo capítulo explora cómo la información, la desinformación y la manipulación se entrelazan en este nuevo tablero global. La manipulación informativa ha existido desde la invención de la imprenta. En el siglo XVI, los panfletos religiosos alimentaron guerras y persecuciones, mientras en el siglo XX, la propaganda nazi y soviética demostró el poder de controlar la opinión pública mediante la repetición de mentiras. Hoy, las redes sociales multiplican el alcance y la velocidad de la desinformación. Basta con que una imagen trucada o un titular engañoso se viralicen para que millones de personas establezcan opiniones difíciles de revertir, incluso cuando se demuestran falsas. No todo está perdido. Aún existen quienes desafían el statu quo y ganan. Incluso en medio de crisis globales,
la historia está llena de personas comunes que logran cambiar las reglas del juego. Su ejemplo demuestra que la acción ciudadana no solo es posible, sino indispensable para resistir la inercia de los poderosos. Consideremos el caso emblemático de aquel ciudadano ruso que logró una victoria legal contra un concesionario de autos tras recibir un vehículo defectuoso. ¿Cuál fue el secreto de su éxito? Primero, documentó meticulosamente cada fallo y cada intento frustrado de reparación. Luego, siguió todos los procedimientos legales al presentar sus reclamaciones. Finalmente, se mantuvo firme ante la burocracia y las amenazas de la empresa. Esta victoria trasciende lo personal. Marca un precedente esperanzador para cualquier persona enfrentando abusos similares. En otros países, casos como el de Erin Brockovich en Estados Unidos, quien luchó contra una gran empresa contaminante y logró una compensación millonaria para su comunidad, demuestran que la perseverancia individual puede generar cambios sistémicos. Actuar da frutos. Aunque a menudo pensamos que nada cambiará, que nuestra voz es insignificante frente a intereses empresariales o estatales, la realidad contradice esa idea. Cuando la ciudadanía se organiza, se informa y persiste, puede doblegar incluso a corporaciones gigantescas o a gobiernos inflexibles. El movimiento de los chalecos amarillos en Francia logró frenar la subida de los impuestos al combustible, obligando al gobierno a renegociar sus políticas. Existen alternativas más allá de aceptar lo impuesto. En los sectores del consumo y el turismo, cada vez más países promueven prácticas éticas y oportunidades inesperadas. Desde comunidades que practican el comercio justo hasta destinos turísticos que priorizan sostenibilidad e inclusión, las opciones se multiplican. Elegir de forma consciente es ejercer nuestro poder y transformar el mercado. Un ejemplo es el auge de cooperativas de energía renovable en Alemania, donde ciudadanos comunes se agrupan para producir y distribuir electricidad limpia, reduciendo su dependencia de grandes empresas. Pero para elegir bien y defender nuestros derechos, el pensamiento crítico es crucial. No basta con desconfiar de los titulares o de lo que circula en redes sociales. Es imprescindible investigar, comparar fuentes y evitar caer en relatos prefabricados, sobre todo cuando se trata de temas delicados como el uso de reservistas, nuevas leyes restrictivas o controversias internacionales. Herramientas como los verificadores de datos, la lectura de medios internacionales y la consulta de expertos independientes pueden marcar la diferencia entre ser manipulados o informados. La defensa colectiva es igualmente vital. Participar en debates, exigir transparencia y denunciar dobles estándares fortalece nuestra posición tanto individual como colectiva. Al involucrarnos en asambleas barriales, organizaciones civiles o plataformas digitales, elevamos la presión sobre quienes ostentan el poder y reducimos el margen para el abuso. La experiencia del movimiento por la Ley de Transparencia en México, impulsada por ciudadanos, es un ejemplo de cómo la movilización social puede obligar a los gobiernos a rendir cuentas y abrir sus archivos a la inspección pública. Renunciar a actuar tiene un precio demasiado alto. Perdemos influencia social, voz legal, y nos volvemos espectadores pasivos de nuestro destino. En un mundo donde verdad y justicia parecen cada vez más relativas, la indiferencia equivale a entregar nuestras libertades a intereses ajenos. La historia enseña que los derechos se ganan y se pierden con la misma facilidad. Basta recordar cómo en las dictaduras latinoamericanas de los 70, el silencio social permitió la institucionalización de la represión. El momento para decidir cómo actuar es ahora, y las herramientas están ya a nuestro alcance. Internet, la educación pública y el acceso a información independiente nunca han sido tan amplios. Sin embargo, también lo es la tentación de encerrarse en burbujas confortables y no cuestionar nada. La elección está en tus manos. El reto es transformar la conciencia en acción concreta, antes de que la inercia del sistema nos arrastre. ¿Qué pasos podemos dar, desde nuestra realidad, para no quedarnos atrás? Aquí van algunos pasos prácticos. 1. Dedica tiempo cada semana a contrastar noticias de fuentes opuestas. No te quedes con la primera versión, busca al menos 3 perspectivas distintas sobre el mismo hecho. 2.
Participa en espacios de debate, ya sea en tu barrio, en tu centro de estudios o en foros digitales. Escuchar y dialogar con quienes piensan diferente te ayudará a detectar sesgos y a fortalecer tu criterio. 3. Apoya iniciativas de transparencia, como peticiones ciudadanas para que las instituciones publiquen sus gastos, contratos y decisiones clave. El acceso a la información es la mejor defensa contra la manipulación. 4. Practica el consumo responsable. Averigua el origen de los productos que compras, las condiciones laborales de quienes los fabrican y el impacto ambiental que generan. Cada elección de consumo es un voto por el mundo que quieres. 5. Reflexiona sobre el poder de tu voz en las redes sociales. Antes de compartir un contenido, verifica su autenticidad y piensa a quién beneficia. Ser responsable en la era digital es tan importante como votar en unas elecciones. La historia nunca es un ciclo que se repite idéntico. La reconstruimos cada vez que elegimos con conciencia y espíritu crítico. Hoy hemos viajado por realidades donde la verdad se estira, la justicia se negocia y lo que parece inamovible se deshace bajo la lupa. Las versiones oficiales suelen ocultar fisuras profundas, y lo indiscutible se vuelve difuso cuando se examina sin miedo. En una era donde la manipulación informativa y la doble moral son la norma, ser pasivo ya no es opción. Si no cuestionamos lo que recibimos, otros decidirán por nosotros qué es real, a quién se condena y a quién se exonera. Depende de ti dejar de ser espectador y convertirte en actor de los cambios. Cada vez que eliges informarte, contrastar relatos y exigir claridad, das un paso firme para romper el círculo vicioso de la desinformación y el conformismo. Los escándalos y decisiones recientes no son hechos aislados. Forman parte de una trama global en constante evolución. Tu escepticismo, tu participación y tu voz pueden inclinar la balanza entre un futuro dictado por unos pocos o uno forjado colectivamente. No te conformes con lo superficial. Busca otras fuentes. Pregúntate a quién beneficia cada relato y no temas señalar contradicciones, aunque incomoden. Solo así podrás proteger tu bienestar, tu seguridad y tu reputación como ciudadano crítico y responsable. La democracia y la justicia solo son tan fuertes como quienes las vigilan y las exigen. No entregues tu poder al silencio, ni permitas que otros escriban la historia en tu nombre. Hoy, el mundo está más interconectado que nunca, y lo que sucede a miles de kilómetros puede transformar tu vida en cuestión de segundos. La invitación es simple. Cuestiona, participa y exige transparencia. Tu papel es mucho más decisivo de lo que imaginas. Recuerda que cada acción, por pequeña que parezca, suma en la construcción de una sociedad más justa y consciente. El futuro es un territorio en disputa, y la mejor defensa es la información crítica, la solidaridad y la valentía para actuar. Así, la próxima vez que mires un titular o escuches una declaración oficial, detente, respira y pregúntate, ¿qué historia no me están contando? Solo entonces habrás dado el primer paso para no ser una pieza más en el tablero, sino un jugador consciente de la partida global.